Muy buen día a todos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a empezar con la semana número 2 de la matemática. Veamos lo que es la geometría. ¿Cómo es que inició la geometría? Hoy vamos a hablar de eso. Hace muchos años en Mesopotamia, en Egipto y en la China se desarrollaron civilizaciones muy importantes. Los ríos que regaban estas regiones se desbordaban varias veces y cada año borraban los límites de los terrenos de cultivo. Para volver a establecer estos límites, era necesario conocer las medidas y las extensiones de los campos. Los métodos empleados en estos trabajos dieron origen a la geometría, palabra que significa medida de la tierra. Vamos a tener tres conceptos importantes: el punto, la recta y el plano. Vamos a hablar del punto y la recta. Todos estos son elementos fundamentales de la geometría. Todas las demás formas geométricas pueden reducirse a estos elementos. Un punto queda determinado al cortar dos líneas. El punto no tiene dimensión, es decir, no tiene largo, ancho ni alto, solo tiene posición. La recta se puede entender como una sucesión indefinida de puntos que se prolonga en una misma dirección, y la recta tiene una dimensión, no tiene principio y no tiene final. Vamos a también ver los ángulos. Esto de los ángulos es muy importante porque tenemos una tarea de ángulos, entonces prestemos atención. Un ángulo es la parte de un plano comprendida entre dos semirrectas. Hay dos semirrectas que se cortan en un punto, ¿sí? Hay tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, que está aquí. Aquí están las dos semirrectas y el punto que las corta. Aquí tenemos su ángulo. El ángulo es menor de 90 grados. Cuando el ángulo es menor de 90 grados, es un ángulo agudo. Tenemos el recto, que cuando el ángulo es de 90 grados, va a ser un ángulo recto. Tenemos el obtuso, que es un ángulo de más de 90 grados, pero menos de 180, ¿sí? Tenemos el llano, que es un ángulo de 180 grados exactos. Y un poco no común, tenemos el ángulo de reflejo o cóncavo, que es un ángulo de más de 180 grados. Vamos a entrar en sí a las figuras geométricas. Tenemos el polígono regular, que son los polígonos son las figuras que tienen todos sus lados exactamente igual, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a sacar dos fórmulas importantes. Necesitamos saber el área y el perímetro de varias figuras geométricas. El área es el espacio que está en la figura, ¿sí? Y el perímetro es la suma de todos los lados de la figura, ¿sí? Ahora bien, para sacar el perímetro, la fórmula es fácil. Tenemos que sumar todos los lados de la figura geométrica, ¿sí? Perímetro es igual a lado 1, lado 2, más lado 3, más lado 4, o si solo tiene 3 lados, más lado 1, más lado 2, más lado 3, igual a. Ahora, el área tiene otra fórmula diferente. Para sacar el área tenemos que multiplicar lo que es la base de la figura y su altura dividido 2. Ahora bien, veamos los ejemplos. Vamos a calcular el perímetro de la siguiente figura. Aquí tenemos esta figura. Debemos de sumar todos sus lados para saber el perímetro. Entonces, tenemos que el perímetro de todos los lados es: este lado tiene 9 centímetros, este lado tiene 10 centímetros y este lado tiene 11 centímetros. Es igual a 30 centímetros. Entonces, el perímetro de esta figura geométrica es 30 centímetros. ¿Ven? No está nada complicado. Ahora calculemos el área. Bueno, para el área hay algo muy importante. La base se identifica con una letra B y la altura se identifica con una letra H.
Entonces, la fórmula es la siguiente. El área es igual a base por altura dividido 2. Tenemos que la base de esta figura geométrica son 20 centímetros. Entonces colocamos 20 centímetros por la altura, que son 15 centímetros. 20 centímetros por 15 centímetros dividido 2 es igual a 150. La base de esta figura geométrica son 150 centímetros. Muy bien. Entonces, dos cosas súper fáciles. Sacar el perímetro y sacar el área de las figuras geométricas. Vamos con nuestra tarea. Esta tarea la realizará en hojas adicionales tamaño carta, que deberá adjuntar a su portafolio de tareas. Paso 1. Copie en hojas adicionales los ángulos que se le presentan e identifique cada ángulo como agudo, obtuso, recto y llano. Aquí tenemos 16 ángulos diferentes. Tienen que identificar a cuáles de estos puede pertenecer. Si ustedes quieren hacerlo en esta misma hoja y solo identificar arriba el nombre, lo pueden hacer. Si lo quieren dibujar, también es otra opción. Entonces, por ejemplo, esta de acá, que tenemos aquí. Tenemos estas de acá, que podemos decir que es un ángulo. Si nos vamos a los ángulos, ¿sí? Es este, que es un ángulo agudo. Ángulo agudo. Este que está aquí es recto, que tiene los 90, ¿sí? Tiene exactamente de plano sus 90. Va a ser un ángulo recto. Este que está aquí más abierto, ha de ser por la forma en la que está y abre, es un ángulo que tiene más de los 90, pero no sobrepasa los 180. Entonces, es un ángulo obtuso, ¿sí? Luego tenemos este acá, que es menos de los 90 grados, que es igual a este, ¿sí? Y así sucesivamente van analizando sus figuras y van colocando qué tipo de ángulo es, ¿sí? Ahora bien, viene el siguiente tarea, paso 2. Copie en hojas adicionales las 10 figuras que se le presentan, les dejé solo 8, ¿sí? Para que trabajen, y determine el área y perímetro de cada una. Entonces, ya acá tenemos que sacar nuestra área y nuestro perímetro. Empecemos con este. Si sacamos el perímetro de este de acá, estamos hablando de que tenemos que sumar todos los lados. 6 más 4, 10 más 3, 13. El perímetro es de 13 centímetros. Ahora, si estamos hablando de sacar su área, tenemos que multiplicar la base por la altura, que serían 4 por 3 dividido 2. Y su área va a ser 6 centímetros. Vamos con el ejemplo 2. Tenemos este triángulo. Vamos a sumar entonces los 4 lados para sacar el perímetro. 6 más 5 más 5, estamos hablando de 16. Su perímetro es de 16 centímetros. Ahora veamos el área. El área es multiplicar la base por la altura. Aquí está la altura, son 4 centímetros. Entonces, 6 por 4 dividido 2. Su área es 12 centímetros. Sucesivamente van a ser todas las demás figuras. Por favor, presten mucha atención al video para que ustedes puedan entender y captar mejor la información. Si tienen alguna duda, pueden consultar en YouTube, en su teléfono, en las redes sociales, en Google. Y si no, pues pueden escribirme a mi WhatsApp personal para poder aclarar estas dudas. Que tengan un lindo día y éxitos en sus tareas.